Che, Franco, no sabes lo que morfé en Argentina. Sí, tío, ya lo he visto. Ha publicado la hostia. Un día más y te bloqueo. Dale, no te calenté. Vos sabés que a mí me gusta compartir. Que eso no ha sido compartir. Ha sido una tortura, una verdadera ostentación. Me la hostia. Bueno, lo bueno es que volví y ya podemos hablar de elección alemana, ¿no? Así que dejá de llorar y arranquemos. Bueno, dale, que mi acento español es peor que las encuestas de Scholz en 2017. No, tampoco está tan mal, ¿eh? Depende de cómo lo mires. ¿Pero qué estás diciendo? Te hizo mal estar tanto días afuera, ¿no? Me parece. Bueno, no hay que mirar solo las encuestas de aprobación, mirar las del voto a canciller también. Bueno, claro, porque no ponen a Habeck ni a Baerbock, ¿no? No, no me vengas con Habeck, ¿eh? No me vengas con... Dale, que si tenés que pensar en... Si votás en Alemania, tenés 2 votos. Con el primero elegís un candidato o una candidata. Con el segundo elegís un partido político. Qué bueno sería tener un tercer voto, ¿no? Por ejemplo, uno para elegir un podcast que te explique todo lo anterior, que te cuente cómo funciona y qué mueve a la política alemana. Y lo que es aún más importante, que haga todo eso, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y junto a Raúl Gil venimos a cumplir ese deseo, porque esto es el tercer voto, política alemana en español. Mi Buenos Aires querido. ¿Puedes parar, ¿Cuán? por favor, de hacer referencias a Argentina, loco? Hay que laburar, Raúl. Bueno, Basta. vamos allá, que hay elecciones además. Hay elecciones. Claro, exactamente. Eso, ahora mismo, la verdad es que me gustaría profundizar sobre esas elecciones, sobre el escenario. Se vienen varias elecciones, no solo una, pero me gustaría que pongamos un poco la mirada en algo que para mí, Raúl, te va a encantar. El bife de chorizo, el vacío. No, Raúl, La hambre a la pit. Basta. La comunicación política. Ah, bueno, empieza por ahí. Bueno, ¿viste? Porque lo que nos planteamos hoy es hablar de las claves de una campaña electoral, pero no de cualquier campaña electoral, sino de una campaña electoral en Alemania. Porque, como vos bien sabés, que vos sos un discípulo de Frank Strauss, ya nos contarás quién es Frank Strauss, las campañas en Alemania son, digamos, especiales, ¿no? Claro que lo son y además me apetece mucho que hablemos de esto, de las campañas. Encima estamos en medio de 2 campañas, ¿no? De 2 elecciones a dos regiones alemanas, una de ellas la más grande y iba a decir importante, ¿no? Porque se iba a enfadar Markus Söder, pero bueno, la más grande, con el PIB más grande de todas las regiones. Pero antes, Franco, esta semana ha pasado algo, ¿no? Hemos empezado algo muy importante, ¿no? ¿Nos puedes contar? Sí, empezó el taller sobre cómo producir un podcast político que estamos organizando con la gente de Diálogo Político de la Fundación Konrad Adenauer y en Rombo Podcast, naturalmente, con todo el equipo. Y la verdad es que estamos muy contentos. Tuvimos la primera sesión. Bueno, no sé si ya lo contamos el mes pasado, pero hubo más de 160 inscriptos. De ahí se hizo una selección en función de los perfiles, de los intereses, del tipo de podcast que querían producir. Y nos quedó un grupo bastante importante de cantidad de personas, especialmente porque vienen de, si no me acuerdo mal, 14 países diferentes, ¿no? Incluyendo Latinoamérica, Europa. Sí. Y la verdad es que estamos muy entusiasmados. Tuvimos la primera sesión el miércoles y fue muy interesante, no solamente porque pudimos transmitir muchas ideas, muchas cosas que estuvimos aprendiendo haciendo podcast en los últimos años, sino también por la interacción que había, ¿no, Raúl? Todo el mundo preguntaba y... No, eso me encantó. Y funcionó muy bien. Yo miraba las caras mientras tú impartías cátedra de atención, un montón de preguntas que fuimos respondiendo. Había muchísima gente y a pesar de ello conseguimos que hubiera interacción y que esas esas preguntas fueran respondidas. Y bueno, yo tengo muchas ganas de seguir y la semana que viene sigue con un programa de lujo con Mara Abad, cofundadora del sello Lo Extraordinario, con Pablo Fischer, impulsor de la newsletter sobre podcast en español, Escucha Podcast, sí. y del podcast Postcard también. También, es verdad. Hace de todo y tengo muchas ganas de que llegue el miércoles y de seguir compartiendo con gente de 15, 16 países en total, sobre podcast políticos, que es lo que nos apasiona, ¿no? Totalmente, de eso se trata. ¿Cómo producir un podcast político? Son 6 sesiones.
seguramente vamos a continuar con el mismo ritmo, con la gente interesada y demás. Y bueno, ya les iremos contando cómo seguimos en esa dirección. Hablamos, solamente para nombrar dos cosas que mucha gente le pareció interesante. Hablamos de el rombo de la Concepción, del triple taladro y de quién es mi otaku. El triple taladro. Bueno, esto hay que asistir al taller de podcast para enterarse, aunque bueno, iremos contando cosas en redes sociales. Seguramente. Pero Franco, decime. Tenemos el 15 de mayo, es decir, ya. Ujú. Por cierto, justo ese fin de semana tengo visita de Santoña, del ilustre santoñés Carlos Prieto. Así que... Bueno, va a estar mirando... entonces Carlos en el Twitch con nosotros. Sí, puede comentar la actualidad. Puede comentar la actualidad con su alemán. ¿Va a comentar la actualidad de Barcelona también? Me gustaría saber. No, del Barcelona no se habla aquí, Perdón. Franco. No se habla del Barcelona. Ni Se de me nada escapó, se habla. Se me escapó. Bueno, tenemos elecciones en Nordrhein-Westfalen, el land más grande de Alemania, más... A ver, yo lo puedo población. decir porque yo vivo en Baviera y tengo derecho. Es el Muy land bien. más importante de Alemania. Muy Lo bien, dije. Muy bien, muy bien. O sea, son las elecciones regionales más importantes de Alemania. Ese es el frame, ¿no? Totalmente. ¿Y Imagínate, qué? tiene un PBI igual al de otros países europeos. Claro. Bueno, ¿y qué está pasando ahí? Que no queda nada para las elecciones. Pues que hay un duelo en cabeza entre la CDU, que gobierna actualmente en coalición con los liberales, es decir, hay un gobierno amarillo-negro, negro-amarillo. último. El último que queda hasta ahora. El último que queda, y seguramente no se va a reeditar. La CDU y el SPD están perdiendo con respecto a la última elección, pero mantienen la distancia. Las últimas elecciones, en 2017, la CDU sacó el 33 y el SPD el 31,2, se quedaron ahí muy cerca, y ahora están en el 30 y 28 en las encuestas, es decir, 2 puntos de diferencia. O sea que están en el margen de error, puede pasar cualquier cosa. ¿Y qué otra cosa es interesante en cuanto a los números? La performance de los verdes. Los verdes sacaron un 6,4 en 2017 y ahora están en el 18. O sea, una locura, ¿no? Son más de Por 10 3. puntos por encima de hace 5 años. Triplicando, ¿no? Y entonces, bueno, aquí puede darse una circunstancia que es que gane la CDU las elecciones, que no le dé, obviamente, para reeditar el gobierno con los liberales, porque no le va a dar, porque los liberales están en el 7, están perdiendo 5 puntos con respecto. ¿Y qué opinan la población de esa región? ¿Qué coalición es la más querida? Pues la coalición rojiverde, con el 41%, 6 puntos por delante de la coalición actual, que igualmente no va a dar los números. Y bueno, aquí habría, Franco, 3 opciones, ¿no?, de gobierno a primera vista. Una coalición rojiverde, para la cual pues es posible que den los números, ahora suman 46%. Pero sería, digamos, una coalición en términos de escaños, un poco, en alemán se dice wackelig, ¿no? O sea, como débil. Sí, como claro, un poco débil. Inestable. Un escaño, 2 por encima, ¿no? Seguramente. Bueno, habría que ver. Podría haber un semáforo, como el que hay a nivel federal, obviamente ese sería más reforzado, o podría haber un Jamaica también, ¿no? La CDU puede argumentar que están gobernando y que han ganado las elecciones, porque es posible que ganen, aunque sea por un punto, y podrían decir, tenemos el encargo de formar gobierno. Bueno, va a estar más entretenido seguramente el post-electoral que las elecciones, ¿no? Entonces hay que estar atentos a los movimientos. El otro día Friedrich Merz alababa a Annalena Baerbock en el Bundestag, que decía, menudo trabajo está haciendo la ministra de Exteriores. ¿Pero se equivocó o qué? No, guiños para estas elecciones, ¿no? Y luego tenemos otras elecciones Claro, fin de eso semana. te iba a decir, Raúl. Vos empezás hablando de Nordrhein-Westfalen, que las elecciones son el 15, pero el 8, o sea, este domingo, hay otras elecciones, pero como te caen mal los alemanes del norte, lo dejas para después, ¿no? ¿No sabes por qué no la he nombrado? ¿Por qué? Porque no sé pronunciar el antes. Bueno, hacemos un concurso a ver quién lo pronuncia mejor. Nos mandan sus audios en el próximo episodio. Dilo tú. Schleswig-Holstein. Es que es muy difícil. Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein. A mí me suena raro, Franco. Está bueno porque la primera palabra, Schleswig, tiene 2 vocales. Todo lo demás son consonantes. Son como 20 consonantes. Schleswig-Holstein. Bueno, es el land de Robert Habeck, ¿no? Donde él fue ministro
y donde se formó políticamente y donde cada cierto tiempo nos ilustra en Instagram con un videíto en el campo. Es un lugar bonito, es un lugar lindo, tranquilo, naturaleza. Para que se ubiquen en el mapa, al sur de Dinamarca, ahí cerca de estás. Dinamarca, eso es. Frontera con Dinamarca, por eso está la minoría danesa ahí. También. ¿No? El partido que bueno, en las encuestas le dan un 6%. Bueno, aquí está claro lo que va a pasar. Ahora mismo gobierna Jamaica ahí, CDU, Grune y FDP, y el SPD, que estaba en la oposición, que sacó 27,3% en las últimas elecciones, ahora está en el 18%. O sea, parece que no ha hecho muy bien su labor de oposición y parece que los ciudadanos de esa región quieren que continúe Jamaica. Es más, podría prescindir de los liberales. Podrían prescindir de los liberales porque daría para un gobierno CDU... Sí, muy por encima del 50% entre los dos. verdes, sí, claro. No creo que lo hagan, Franco. ¿Por qué? Porque a nivel federal les interesa mantener algún Jamaica, ¿no? Porque les interesa para decir Jamaica is possible, ¿no? Y sí. Bueno, ahora vamos a hablar de las encuestas a nivel federal, pero si se mantiene lo que tenemos hasta ahora, es un escenario súper fragmentado y está claro que en los próximos años no va a cambiar eso. Es decir, no va a haber un partido mayoritario como los había antes, con 30 y pico, casi 40%, con lo cual en Alemania vamos a tener siempre tripartitos. Y a la CDU le interesa mucho más un Jamaica, obviamente, que un semáforo, ¿no? Bueno, estamos hablando de que hay algunas encuestas, algunas encuestadoras que son serias, que estaban dando ya a los verdes en 20, es decir, 3 partidos por encima del 20. Claro, sí, entonces, son la situación de países como Holanda, como Bélgica, ¿no? Ya no hay más grandes partidos, 2 grandes partidos, sino que hay, bueno, ahora mismo hay 3 grandes partidos. Y es verdad que luego están los partidos más pequeños que en el caso de Die Linke o de AfD en algunos lugares, pues luchan por entrar en los parlamentos, ¿no? Aquí en ya no sé decir. Schleswig-Holstein, Die Linke ni sale en las encuestas, ni se pregunta. Te hubiese puesto un aplauso, pero no encuentro botón. Y, por cierto, en Nordrhein-Westfalen se quedaron Die Linke a 0,1 de entrar y, bueno, ya en esta ni van a entrar. O sea, se olviden. Bueno, vamos a hablar en un ratito de Die Linke, haciendo referencia a Saarland, pero déjame decir la última cosa sobre esta elección en Schleswig-Holstein, que son este domingo, y es que el jefe de la CDU, el que va primero, el que tiene 38% de intención de voto, es Daniel Günther, que es un líder que ha forjado una imagen de renovador en la CDU. Ha dicho hace varios años, ya hace bastante, pero ha insinuado algo que nunca otro hubiese hecho en su partido, que podría haber una coalición con Die Linke entre la CDU y Die Linke, ¿no? Algo que es tabú en el resto del país y no se lo escucharía de nadie, pero él se lo permitió decir. Mucha gente lo criticó por eso, pero lo que marcó fue un lugar de centro en la CDU, ¿no? Un poco ocupar ese gran espacio de partido articulador y fue muy interesante. Y después con la pandemia y con el manejo de la pandemia, como todos los líderes a nivel regional, ha tenido sus altas y bajas, pero ha salido bien parado. Tiene buena pinta, eso, ¿no? El tipo, o sea... Es un señor joven. Sí. Después vamos a poner los joven links, es un poco raro, ¿no? Señor joven es raro. Es un joven, es un tipo joven. Yo me siento un señor joven. ¿Qué te pasa? Señor joven. Sí, bueno, pero tú eres muy señor. Bueno, haceme acordar que haga la famosa sección fuera de guión, porque tengo algo para decir. Vale. Bueno, pero ya que hablamos de elecciones, ¿podemos hablar de elecciones pasadas? De Saarland, venga. 5 minutos, o menos, 3 minutos no. de Saarland. Te doy 2 y medio, 2 minutos y medio, venga. Mientras que vos estabas preparando tus valijas el 27 de marzo, se celebraron elecciones en Saarland, y un par de datos que me parecen relevantes. Primero es que ganó la socialdemocracia, tuvo un resultado muy bueno, subió casi 14 puntos. Raúl, decime cuándo fue la última vez que el SPD pudo decir que subió 14 puntos. Pues no sacó el 43,5%. ¿De dónde sale ese plus 14? Bueno, primero porque la CDU se derrumbó. La CDU venía gobernando en Saarland de hacía bastante tiempo. Saarland es la región de Helmut Kohl, el ex canciller, y era gobernada primero por Annegret Kramp-Karrenbauer, ¿se acuerdan de aquella que iba a ser la sucesora de Merkel, que no fue? Y por Tobias Hans, que es, al contrario que su colega que mencionaba antes,
Daniel Günther, es alguien al que la pandemia le afectó bastante, como líder de un ejecutivo, digo. Bueno, ¿no? le afectó tanto que acabó convirtiéndose en un robot que iba por la calle con una imagen Bueno, suya, ¿no? eso era muy divertido. Creo que lo mencionamos, ¿no? El episodio pasado, donde el tipo en el medio de la campaña le da corona positivo. Bueno, a la jefa a la candidata del SPD también, pero no Sí, importa. Y el pero equipo ella de no hizo el campaña ridículo. tuvo una idea genial, que fue agarrar una tablet, ponerlo a él online y lo llevaban ahí como si fueran las cabezas de los dibujitos de Futurama, ¿te acordás? Que Sí, una sí, sí, sí. cabeza ahí rodante. Bueno, Tremendo. y el otro, la CDU pierde 12,2 puntos, pero el otro que perdió un montón, y lo mencionabas hace un rato, fue Die Linke. En Saarland, que es el oeste de Alemania, vecino de Francia, también para que se ubiquen en el mapa, había una Ujú, persona muy, muy relevante que jugaba bueno, que era miembro del partido de Die Linke, candidato de Die Linke, que es Oscar Lafontaine, ex ministro de ujú. Finanzas, ex Partido Socialdemócrata. Ya contamos la historia el año pasado, lo buscan en el fin de la era Merkel de Die Linke. Lo que pasa con Oscar Lafontaine es que, al igual que a su esposa, Sarah Wagenknecht, de alguna manera la aparición de los partidos de derecha radical les empieza a cambiar el discurso, digamos, empiezan a intentar hablar en lógica y en corte populista clásico, etcétera, y la pandemia les termina de volar la peluca a los dos y se empiezan a transformar en líderes, te diría casi antivacunas, ¿no? Muy escépticos de las medidas, de cuidados y demás, y se Ujú. posicionan del lado, si querés, de la izquierda, en un equivalente a lo que proponían partidos como AfD, ¿no? De no respetar la regla, de no usar el Sí. barbijo, de no vacunarse, de decir que las vacunas son dudosas y demás cuestiones. Bueno, lo que pasa con Oscar Lafontaine es que renuncia al partido, se va, y Die Linke en Saarland Justo termina. antes de las elecciones, ¿eh? Exacto, ¿no? Qué gran timing, Oscar. Un Sí, simpático, Oscar, y lo deja a Die Vielen. Linke. Al pie de los caballos. Claro, Sí. sí, sí, ahí a los gritos, digamos, solos, desnudos, y el Die Linke obtiene el 2,6%, es decir, fuera del Parlamento. Esto marca, y eso te lo iba a preguntar a vos, Raúl, porque ya estoy hablando demasiado, este Ujú. es un cambio de época para Die Linke, ¿no? El otro día había un Claro, sí. documental que decía, ¿va a seguir existiendo este partido? Bueno, sí, se tienen que hacer muchas preguntas. Dimitió una de las dos líderes, ¿no? De Die Linke a nivel federal. Tienen un proceso de repensarse, ¿no? Yo que sigo, tengo algunos en Facebook también y en Twitter de Die Linke Berlín, pues porque bueno, han estado gobernando se han encargado también de algunas políticas que a mí me interesan por mi trabajo y tienen un lío guapo, se están pegando entre ellos No, y tenés el tema en Facebook, en todos lados. no, en el Land, en Hessen, en el Ujú. Landesverband de Hessen, hay casos de abuso, ¿no? Y demás, entonces tiene toda una No, no, crítica no. interna también de, nosotros hablamos de la igualdad y de la violencia de género y no sé cuántas Sí, cosas más, y después dentro del partido pasan cosas terribles, ¿no? claro. Pero Con si te los... fijas, la que ha dimitido de las dos líderes Ujú. estaban Henning Welzow y Janine Wissler. La que ha dimitido es la más pragmática, que es la que gobierna en En Thüringen, Thüringen, ¿no? sí. Y se ha quedado la más fundamentalista, la que no va a gobernar nunca, que esté en Hessen, ¿no? No, y también es fuerte, ¿no? Porque ella es de Hessen, donde está pasando todo eso. Claro, Y claro, muchos claro, le claro. dicen, pero ¿qué? ¿No sabías nada de todo esto? ¿Cómo es No, que toleraron esto? yo veo, bueno, han entrado por la fórmula electoral, por la ley electoral alemana, pero veo difícil que puedan mantener un espacio. O sea, hay un sujeto político en Alemania que podría pues demandar una oferta como la de Linke de otra manera, pero no sé si va a haber esa oferta. No sé si va a Bueno, haber esa claro, oferta. claro. Así terminaba el documental que te mencionaba antes, justamente empezaban diciendo si iba a seguir existiendo el link y terminaban preguntándose, Mm. ¿tiene sentido que exista este partido en Alemania actual? Bueno, Así que bueno. hay demanda para eso, pero no sabemos si va a haber Déjame oferta. decirte dos cosas más sobre Sarlan que me parece interesantes para pensarlas simplemente. Para Primero, pensarla. pensarla. Ay, qué gracioso. Otra vez, no encuentro el botón de risas. Los verdes se quedaron afuera del No, Parlamento. no, pero espera, es que, por favor, 23 votos. Por 23 votos, Franco.
O sea, No, no te fue a votar tu cuñado porque se enojó no, con vos porque no le gustó no sé qué que dijiste y te dejó no. afuera del Parlamento. Hay militantes de los verdes que no han ido a votar, estoy seguro. Más Seguro. de 23. Militantes, gente que paga la cuota, que paga el 5% de su sueldo mensual a la cuota de los verdes. Bueno, 23 votos. Dos cosas aquí, muy importante. Hay que ir a votar, todo el mundo, sobre todo los militantes, por favor, si estás militando en un partido, vótalo, ¿no? Digo yo. Ujú. Y segundo, tienes que tener personas en las mesas, representantes de tus partidos, no sé cómo se Cuidando llama los en Alemania, votos. interventores y apoderados, que trabajen cada voto, que recuperen, que reclamen cada voto, que estén ahí, porque 23 votos se quedaron fuera del Parlamento. Y Bueno, estos son los mismos que en las elecciones federales no consiguieron presentar candidatura. exactamente. Entonces, igual tienen un Exactamente. problema, igual tienen un Igual tienen problemita. un problema. ¿Sabes cuál es el problema? Mira esta actitud, Raúl. Si vos fueras, imagínate que estás sentado en Berlín, en la central de los verdes, ¿no? Y te llama el de Ujú, Saarland ujú. y vos le decís, y no, sacamos el 4,995%. Mm. Y vos decís, pero entonces nos quedamos afuera. No, no te preocupes, porque son solo 23 votos y tenemos una estrategia. Ah, sí, ¿cuál es tu estrategia? Mi estrategia es que vamos a hablar con la autoridad electoral y van a Sí, hacer un recuento y seguro que en el recuento, ¿cómo no vamos a conseguir 23 votos? claro, Imagínate. Vamos a sí, conseguir 25, vamos a entrar claro, tranquilos. ¿Y sabes lo que claro, pasó, Raúl? Vos te quedaste tranquilo, colgaste el sí. teléfono. Sí, dije, bueno, entramos. Claro, no, lo que pasó fue que la autoridad electoral dijo unos días después, no vemos ninguna razón para hacer un recuento, porque esto cuesta dinero y no, Ujú. no podemos simplemente porque los verdes quieran hacer un recuento, no, no hay razones, así que, a ver, si hubiese sido argentino el de la autoridad electoral, le hubiese dicho a llorar a la iglesia, amigos, Claro, claro, nos vemos claro. en 5 años. Bueno, hay un dato ahí, ¿no? Que el 75% de los ciudadanos de Saarland, es decir, 3 de cada 4, piensan que los verdes de Saarland no tienen unos líderes aptos para gobernar, bueno, ni siquiera para gobernar su partido, ¿no? Bueno, en Bueno, fin. claro, claro, imagínate, Hemos se hablado mucho quedaron de sin... Saarland, Franco, pero merecía la pena porque había cosas interesantes. Pero, bueno, mayoría absoluta para el SPD, ¿no? Finalmente. Sí, Y, y los liberales y afuera también, para los aclarar. liberales afuera, sí. Y bueno, es la cuarta ministra presidente, o presidenta, perdón, ministra Ujú. presidenta de Alemania, las cuatro del SPD, ¿no? Está la de Berlín, está Manuela Schwesig, está Malu Dreyer y está Saarland, ¿no? Ujú. La presidenta de Saarland. Así que bueno, no son son cuatro ministras presidentes, las cuatro del SPD. Yo creo que el SPD ahí tiene un mensaje, ¿no? Para decir, ¿no? Yo creo Sí, que lo puede sí. No lo aprovechar. vamos a hablar ahora, pero lo digo. No. Vamos a ver Mm. cuánto dura Manuela Schwesig, ¿no? Todavía. Pero eso es otra Sí, cuestión, sí, sí, para sí, sí. entendidos. Bueno. ¿Qué te parece si decimos dos palabras sobre cómo están las encuestas? Ujú, vale. Venga. A ver, a nivel federal, ¿no? Quiero decir, Ujú, según lo que estoy viendo acá en valen.de, que es una web que tiene sí. su propia Ujú, página, su propia planilla de Excel abierta, que es muy interesante. Los últimos datos, que son de mayo, sí. marcan que la Unión, o sea, el partido, iba a decir el partido de Merkel, el partido de Friedrich Merz El partido de Merkel. tiene aproximadamente entre 27 y 26%, primero. Le Ujú, sigue el partido de Olaf Scholz, el actual canciller, la socialdemocracia, con un 23% también de promedio. ujú. Y en tercer lugar, el Partido Verde, digamos, creciendo, ¿no? Entre Sí, 18 y creciendo, sí. 20%. Sí, sí, con el 19 de media, sí. Los últimos 7 días, 19 de media de las encuestas. Pero es que Forza les daba el 20. Les Claro, daba el 20. Mm. claro. Y digamos, si lo comparamos esto que acabo de decir con lo que las elecciones de 2021, o sea, de septiembre pasado, Ujú. vemos que la Unión y el SPD más o menos se mantienen, más o menos, Mm. ¿no? Digo, Sí, la Unión sube un poco, sí. pero el que más sube es el Partido Verde, ¿no? Otra vez Sí, esa misma historia en la cual durante el periodo donde no hay elecciones, los verdes sí, tienen sus picos de rendimiento, de intención de sí, voto, y sí. después cuando llegan las elecciones, se derrumban. Bueno, aquí hay algunas cosas que pueden dar a entender de que puede haber una estabilidad en eso, ¿no? Y yo el otro día tuiteaba, ¿no? Alemania se pinta de verde, ¿no? Hay un montón de datos. Bueno, había una encuesta, esta de Forza les da el 20, pero Forsum Gruppe para CDF, que es Ujú. también una encuestadora seria,
les daba el 21, ¿no? Estamos hablando de 20-21, consolidándose por encima del 20, ¿no? Pero es que eso no es tan importante. Para mí hay otros datos más importantes. Dentro del gobierno, semáforo, la satisfacción con los partidos del gobierno, el primero es los verdes, el 43% está satisfecho con los verdes. El SPD el 37% y FDP 36%, ¿no? 43% es un montón, porque les votaron el 15%. Claro. 43% es un montón. Eso quiere decir que los votantes del SPD y algunos del FDP están contentos con los verdes en el gobierno. ¿Qué más hay que me hacen establecer ese frame de que Alemania se está pintando de verde? Los dos políticos mejor valorados son Habeck y Baerbock. 56%. 56%. Scholz está en el 39%. 56% es un montón. Los dos, y están ¿no? ahí, con 56, para aclarar. Sí, los dos con 56. Y otra cosa que me sorprendió mucho, que es nueva y que es algo histórico en Alemania, que es cuando se pregunta qué partido confía usted más para resolver los problemas de Alemania, por primera vez en la historia no aparece ni la CDU ni el SPD. Aparecen los verdes en primer punto, 15%. Es verdad que el primero que aparece es ningún partido, que habla de la desafección, de problemas, claro. Pero después de ningún partido, que siempre gana, están los verdes, con el 15%. Eso es histórico, nunca había ocurrido. Si sumas que es el partido mejor valorado del gobierno, que está en el 20-21% de las encuestas, que es el primer partido en el que más confían los alemanes para resolver los problemas, que son los dos líderes están son los dos políticos más valorados. A ver, Raúl, una aclaración. Son los líderes en el gobierno, pero los líderes del partido son otras personas, ¿no? Eso que hacen los verdes ahí, separar. Sí, el tema es que nadie quiero decir, van a seguir siendo los dos líderes. Sí, ¿verdad? sí, que, está claro. Que hay dos dirigentes en el partido, pero bueno, tienen un papel mucho menor, ¿no? Ellos son los dos líderes y lo van a seguir siendo, ¿no? Digamos, lo son porque están en el gobierno también y porque moralmente, intelectualmente y simbólicamente son líderes. Y uno no es líder porque lo diga, yo soy el líder. Uno es líder porque lo hacen líder la gente, ¿no? Porque lo sitúa como tal. Y luego hay una cosa que me alucinó del todo, que ya pone la guinda a esto, es una encuesta. ¿Cómo están haciendo, bien o mal, su trabajo en el tema de la crisis de Ucrania? Annalena Baerbock está en el 70%, que son números de Merkel. Franco, el 70% piensa que lo está haciendo bien. 70%. Es una locura eso. Y bueno, es verdad que si uno está un poco pendiente de la actualidad alemana, ve que Annalena Baerbock y Robert Habeck están haciendo cosas. Puede estar más o menos a favor, contento, descontento, pero están haciendo cosas. Pero no decís nada del canciller. Olaf Scholz también está haciendo cosas. Escuchamos a una amiga del podcast para que nos cuente qué cosas está haciendo Scholz. Dale, escuchemos entonces a Ane Irazábal. Hola Raúl, hola Franco, ¿qué tal? Bueno, yo como siempre encantado de participar en vuestro podcast un mes más para hablar de, bueno, pues de cómo a una recién llegada, una periodista recién llegada le llaman la atención las cosas que están sucediendo en Berlín, ¿no? Desde mi perspectiva de marciana recién llegada a una realidad que casi desconoce. Y este mes, como bueno, todavía la guerra en Ucrania, por desgracia, sigue acaparando todos los titulares, una de las cosas que más me está llamando la atención es cómo esto, de alguna manera, ha provocado una importante crisis, ¿no? en el gobierno de coalición entre los verdes y liberales y socialdemócratas. Y me llama mucho la atención esta fractura que estoy viendo, ¿no? Dentro del gobierno dentro del Partido Socialdemócrata entre, digamos, las viejas guardias que siguen apoyando una postura cercana con Rusia, y igual las nuevas generaciones que tienen una perspectiva, una manera de ver, una visión mucho más crítica, ¿no? Con este acercamiento primero a la Unión Soviética y luego a Rusia, que siempre de alguna manera ha defendido la socialdemocracia alemana, y cómo estamos viendo un cambio de paradigma, ¿no? Después de que, por ejemplo, el gobierno de coalición, el ejecutivo de Olaf Scholz, haya anunciado el envío de 50 tanques Gepard a Ucrania. Es como si estuviéramos viviendo un cambio, como decía, de paradigma, mientras somos conscientes de lo que está sucediendo y de la importancia que tiene Alemania en todo esto.
como líder que le está costando ser, ¿no? Como ese líder político que a veces no le gusta ser. Y me da mucho miedo la situación actual, hacia dónde estamos yendo, pero al mismo tiempo me parece muy interesante porque nos estamos acercando hacia una Europa cada vez más militarizada y armada, ¿no? Y yo creo que todo eso nos tendría que hacer reflexionar mucho sobre dónde estamos y hacia dónde estamos yendo. Interesante, ¿no? Ahí enlaza con el debate que ha habido, bueno, esto que comenta Anne de la decisión de enviar tanques a Ucrania, es una decisión que apoyó la CDU también, que fue aprobada por los partidos del semáforo más la CDU, digamos, mostrando una unidad que está bien, que no se conocía desde hace bastante tiempo en Alemania. El amplio centro político unido, ¿no? Claro, yo creo que ahí se apuntó un tanto Friedrich Merz y luego, le encanta apuntarse tantos y luego desapuntarse, ¿no? Y estuvo estos días en Ucrania, bueno, no sé, creo que fue un viaje de un día, fue en tren, y bueno, empezó el viaje, iba en el tren y mandó un tuit y puso, no, todo bien por ahora, voy muy seguro, gracias a las autoridades ucranianas. O sea, ¿te importa? O sea, nos importa tu seguridad. Friedrich Merz en medio de una guerra en Ucrania donde es alucinante, es una cosa... Ahora, para ser justos, Raúl, ese es un problema de quien le maneja la comunicación, ¿no? Que no puede pensar un poco más allá del... Pero hay que pensar un poco más allá, sí. Y luego, ese fue el tuit que arruinó el previaje. Luego se reunió con el alcalde de Kiev, con el presidente Zelensky también, y luego tuvo otro tuit que arruinó el postviaje. Porque, bueno, sabes que ha habido una polémica, Scholz no quería ir a Ucrania porque habían no desinvitado al presidente federal, a Steinmeier, y Scholz decía, no, yo no voy mientras no se repare esto del presidente Steinmeier. Podemos hablar de esto un poco, si quieres, porque, bueno, en fin, es un poco lamentable, ¿no? Porque es una postura que... O sea, Scholz tiene un problema, ¿no? Que es, él tiene una imagen de no hacer nada, de no tomar decisiones, de estar parado, de estar tranquilo, y luego la refuerza todo el rato con sus decisiones, ¿no? Porque podía haber dicho, mira, pues yo entiendo que los ucranianos en un estado de shock en el que están muriendo, están matando a su población y están en medio de una guerra, puedan decidir eso, no pasa nada, yo voy a ir igual y porque es mi responsabilidad. No, pues él decidió decir, no, yo no voy porque... han desinvitado al presidente federal. Bueno, pues Friedrich Merz en un tuit dijo, estoy muy agradecido al presidente Zelensky que ha atendido mi petición de que inviten al presidente federal. Entonces, él ve que el camino está libre para que puedan ir. Buah. O sea, ¿en serio? ¿Eres tú el que has conseguido eso? Es un pretencioso y entonces le pierde. Y mira que hemos dicho que hay cosas que está haciendo bastante bien, pero enseguida le pierde, ¿no? Pero escucha, las dos cosas que dijiste vienen por estas declaraciones medio forzadas en Twitter, ¿no? Y si le sacan el Twitter, ¿no le iría mejor? Sí, con Kevin Kühner, que hemos sabido esta semana que no encuentra piso en Berlín. Hola, Kevin. Dios. Hola, Kevin. Bueno, bienvenido. Teniendo en cuenta eso, es interesante, ¿no? Hay historias de políticos, tal vez no a nivel tan alto federal, pero a nivel Berlín, que en el Discord lo han comentado, ¿no? De candidatas a lo que sería el Parlamento Regional de Berlín, que ponía carteles, literalmente, ¿no? En la calle diciendo, busco piso, soy tal persona, me conocerás de los carteles de la última elección. Sí. No, volviendo un poco a lo que decía Anne, es verdad que da miedo, ¿no? Cómo se está militarizando Europa. Y el otro día Olaf Scholz, por no ser siempre muy crítico con él, pongo la música de Olaf. Pon la música. La celebración del 1 de mayo tuvo a bien hablar en un evento de la DGB, del sindicato, de la Organización de Sindicatos Alemana. Sí. Yo sigo sin entender por qué los políticos tienen que hablar en los actos del sindicato del 1 de mayo, pero bueno, habló porque, bueno, sabemos que Franziska Giffey habló en Berlín y le tiraron huevos, ¿no? Bueno, pues Olaf Scholz habló y empezaron a silbarle. Dijo, sí, yo entiendo el pacifismo, pero ¿cómo hacemos si nos están agrediendo, ¿no? Bueno, pues es un poco la nueva vía esta del pacifismo, sí, pero si me están agrediendo tengo que defenderme, ¿no? ¿Sabes que eso es un frame? Pero yo creo que
en los verdes hubo un frame mucho mejor que ese, con respecto a esta contradicción de pacifismo, no pacifismo, qué partido sos, ¿no? Hay un líder del Partido Verde que no es tan conocido a nivel, digamos, por fuera de Alemania, que se llama Anton Hofreiter, que es de Baviera, justamente. Sí, Y fue durante mucho tiempo jefe de la fracción de los Verdes y demás con Katrin Göring-Eckardt. Y es el líder de lo que sería la Comisión Parlamentaria de Política Exterior. Y fue uno de los que viajó hace 2-3 semanas a Ucrania junto con una dirigente importante del Partido Liberal. Y él, justamente en alguna entrevista le preguntaban, bueno, ustedes son el partido pacifista, los verdes, ¿no? ¿Cómo puede ser? Nacen de eso, ¿no? De contra la guerra y qué sé yo. Y él dice, nosotros somos un partido pacifista, pero antes de eso, somos el partido que lucha por los derechos humanos. Yeah. Y eso está por encima de todo. Y si los derechos humanos están siendo violados, nosotros vamos a hacer lo que sea necesario para protegerlos, ¿no? Entonces me pareció un frame también, superador, ¿no? En ese sentido. Ana Elena dijo, sí, nuestro programa no está el envío de armas a ningún país, el mundo ha cambiado, nosotros no podemos no cambiar, ¿no? Que también es potente. Que habla de eso, de determinación, de adaptarse a los tiempos, que es un poco lo que le está costando más al SPD, que lo que decía Anne, ¿no? La lucha entre la vieja guardia pro-rusa y los que quieren romper con eso, ¿no? Pues todavía está la contradicción de Gerhard Schröder. También el otro día salieron unas declaraciones de Helmut Schmidt, hablando cuando la invasión de Crimea. Bueno, ahí el SPD tiene un montón de cosas que resolver y le está costando por eso rentabilizar lo que esté haciendo bien en el gobierno. ¿Y quién lo está rentabilizando? Pues los verdes. Raúl, para cambiar de tema y meternos con el tema del mes, porque todo esto fue una gran introducción. No, en serio. Llevamos una hora de podcast. Vamos al tema del mes y para empezar, mira, te voy a poner algo que te va a sonar muy conocido. A ver. Sie kennen mich und Sie wissen, was ich anpacken möchte und wie ich das mache. Und wir hatten 4 gute Jahre für Deutschland und ich möchte, dass auch die nächsten Jahre gute Jahre werden. ¿Te suena la voz de esta señora? Parece Angela Merkel. No, no te parece. Es Angela Merkel. Es Angela Merkel, pero hace tiempo. Es la Angela Merkel del año 2013. En este momento está cerrando el debate electoral que tuvo con una persona que no sé si te acordarás de él, Peter Steinmeier. No, perdón. Sí. No. Steinbrück. Todos se llaman con S, entonces Per confundí. Per Steinbrück, el hombre que apareció haciendo el Mittelfinger a los alemanes. Sí, ¿te acordás? Bueno, eso fue en 2013, allá cuando nos conocimos, sí. Raúl. Pondría música ahí romántica, pero no la preparé. Bueno, en esa época Merkel estaba en el debate electoral y terminaba el debate electoral diciendo, usted me conoce, usted sabe quién soy, y después no lo dijo, pero lo digo yo, no hace falta que diga nada. Usted sabe quién es Angela Merkel y la vota y punto. Y bueno, así le fue, ¿no? Sacó casi la mayoría absoluta en esa elección, por un par de votos no sacaba la mayoría absoluta y reeditaba el gobierno y, bueno, y se posicionaba ahí como claramente la política, bueno, que ya lo era, ¿no? Pero mantenía ese título de política más importante de Alemania y nos da el pie para hablar de campaña, Raúl, que como te decía antes, a vos imagino que te interesa un poquito, ¿no? Es mi tema. He hecho además muchas campañas, he tenido la suerte de participar en muchas, diferentes roles. En una de ellas tuve la suerte de dirigirlas para una candidata que justo hace unos días ha sido nombrada consejera de Empleo y Políticas Sociales en el Gobierno de Cantabria, es decir, ministra en la región. Le mando un saludo desde aquí a Eugenia, porque es una de nuestras grandes políticas en España y ahí está con esa responsabilidad. Y bueno, tuve también la mala suerte de perder casi todas las campañas en las que trabajé, pero bueno, no tiene... Pero no en Alemania. En Alemania estás invicto. En Alemania estoy invicto, sí. En Alemania estoy invicto. Y además es que aquí me das la oportunidad de rescatar una cosa que me encanta rescatar, que es mi blog, La lavadora de Merkel, que sigue estando en... para que pongo la música de la lavadora de Merkel. No tiene música, seguí. Bueno. Sigue estando en el Internet profundo, en Deep Internet, ahí.
Y hay un post del 26 de agosto del 2013, Ujú. Franco, un montón, en el que hablo de cómo son las campañas en Alemania. Se llama Kit de campaña. Y hablo de las diferencias, ¿no? Y ponía cinco puntos, ¿no? Uno era la gran importancia de la cartelería, los carteles electorales. Para mí es la clave sobre lo que se sostiene una campaña en Alemania. Que el vídeo electoral es el hermano pobre, no se destina recursos al vídeo. Que las leyes de protección de datos mataron al correo electrónico, que es una herramienta que funciona en todas las campañas, menos en Alemania. El tesoro de los open data, que con respecto a España, por ejemplo, hay un montón de datos abiertos, que puedes saber muchísimas cosas de tu electorado. Ujú. Y luego la quinta era el respeto al adversario y las reglas del juego, que yo creo que todavía sigue estando presente y creo que se penaliza, ¿no? a quien no lo cumple, ¿no? Y yo creo Claro. que esas son unas de las diferencias o características importantes de las campañas en Alemania, ¿no? Le podemos agregar un sexto punto que tal vez hace casi 10 años cuando lo escribías no lo tenías tan presente, que es la importancia en Alemania de la pre-campaña para el voto por correo, ¿no? Que Claro. Eso es algo que entonces no lo tenía tan claro porque bueno, estaba aprendiendo, ¿no? sobre política alemana y me seguía sorprendiendo cuando veíamos los datos. ¿Te acuerdas aquellas sesiones? A ver, les voy de a análisis contar a todos los que nos están, a todas y todos los que nos están escuchando, una charla con Raúl. Una vez estábamos trabajando en una campaña y analizando datos, y le digo a Raúl, bueno, fíjate que en este barrio, porque están muy bien delimitados los datos en Berlín, ¿no? Le digo, fíjate que en este barrio, Raúl, el voto por correo está más bajo que en los otros. Raúl mira, me dice, Franco, toma, acá te equivocaste. Le digo, ¿cómo? Sí, dice 25% voto por correo, eso no puede ser. Le digo, ¿cómo que no, Raúl? Mirá, encima hay otros por 30. Y empezás a mirar y me decís, Franco, esto no puede ser, esto está mal, hay que buscar. No, Raúl, en serio, te juro, 1 de cada 4 alemanes van y votan por correo y no les importa más la campaña. Bueno, después me creíste, ¿no? Al final. Sí, pero fue un shock y cómo entender, ¿no? Que hay dos momentos. Es verdad que esta última campaña de las federales, quien mejor lo vio fue el SPD. El SPD adelantó las fases de cartelería, ¿no? Para mostrar al candidato antes del voto por correo, porque en Alemania hay tres fases de cartelería. Una primera con los temas, con gente que no son los candidatos, con personas, incluso con vacas, ¿no? Que estamos acostumbrados también, Sí, con sí. animales, de todo. Una segunda, ya en lo que se presentan los candidatos, ocupan el protagonismo. Y la tercera ya que se pide el voto directamente y, bueno, obviamente se refuerza el candidato y el mensaje principal. El SPD adelantó todo eso, todo ese timing, toda la planificación para estar muy presente en la hora del voto por correo y le funcionó bien porque en las últimas elecciones 1 de cada 2 alemanes votaron por correo, amigos. Impresionante. Impresionante. Recuerdo, voy a contar otra anécdota, pero está más corta. Bueno. Con respecto a esto de las vacas, me acuerdo ir en el auto, que te acompañé en una de las tantas mudanzas que tuviste dentro de Berlín, y paramos en un semáforo y a nuestra izquierda había un cartel gigante de estos que presentan los temas, digamos, de primera fase de campaña, con una vaca enorme, con la lengua afuera, del Partido Verde, diciendo no sé qué mensaje, pero obviamente nos quedamos hablando de la vaca. Claro, Y me dijiste, ¿pero por qué vacas? ¿Qué quieren ganar con este voto, con este cartel, no? Pero bueno, en nada. Berlín, además, que yo entiendo en Baviera, algún sitio, pero en Berlín. Bueno, hay mucha gente de muchos lados en Berlín. Pero ya que hablamos de la cartelería, ¿por qué no pasamos a algo que mencionaste así un poco al pasar, que es el vídeo electoral o el spot electoral? Porque si bien es como vos bien marcás, el hermano pobre, ¿no? Al que nadie le da bola, está bueno mirarlos, o al menos a mí me gusta, porque nos da un poco como el tono, ¿no? Que va a tener la campaña del partido. Sí. Así que, si te parece, hacemos acá una especie de teoría o de clase teórica de comunicación política. Te pones tu traje de gurú y de consultor intergaláctico y hablamos de algunas categorías de spots que nos acabamos de inventar. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso, me parece estupendo. Bueno, mira, Vale. el primer tipo de spot es el que nosotros denominamos cuando el candidato comenta la realidad. Mira este ejemplo, a ver si te acordás de este. Es gibt Momente, da steht viel auf dem Spiel. In der Eurokrise zum Beispiel. Oft betreten wir auch Neuland.
Als Kanzlerin treffe ich Entscheidungen. Esta que escuchamos de fondo es Angela Merkel, ya la habrán reconocido, al menos por lo que pusimos antes. Y la primera frase que dice en su spot del año 2013 es: hay mucho en juego. En esta campaña hay mucho en juego. Y empieza a enumerar después una serie de decisiones y de desafíos que tiene no solamente Alemania, sino la Unión Europea, ¿no? Y yo me preguntaba ahí sobre las ventajas y las desventajas de hacer ese comentario político. Y me quedaba con la idea de que, bueno, si Merkel es la que es y tiene ya toda su reputación y todo su bagaje, tal vez sirva un mensaje como ese. De hecho, le fue muy bien en la elección. Pero también quería saber la opinión de Raúl, que es el intergaláctico acá de la sala. Claro, obviamente el protagonismo total del candidato es algo que cuando tienes un buen candidato es lo que tienes que hacer, ¿no? Aprovechar la reputación y la buena imagen del candidato. Pero claro, obviamente si no es así, hay campañas de partido, digamos, y campañas de candidato. Todas las de Merkel fueron de candidato porque ella su valoración estaba por encima de la del partido. Cuando tienes otro tipo de candidatos que restan, pues tienes que poner por delante las siglas del partido, los valores del partido, pero obviamente cada vez la personalización de la política es mayor y estamos viendo muchas campañas, igual no tanto en Alemania, no se atreven tanto, pero en otros países donde ni siquiera aparecen las siglas del partido, ¿no? Claro, hay otros países como Baviera que no les importa esto que acabas de decir y que también hacen la campaña del candidato. Y te voy a mostrar un pedacito, te voy a hacer escuchar un pedacito de la campaña, del spot de Seehofer, que era el antiguo jefe de la CSU en Baviera, para las elecciones europeas de 2014. Wenn eine Generation, die den Krieg erlebt hat, auch die Gräuel des Krieges, eine Generation, die selbst Kriegsteilnehmer war. Me encanta el paisaje sonoro, ¿no? Con la campaña. No, eso es una maravilla. La iglesia. Bueno, ahí el tipo lo que está explicando es la situación de la guerra, ¿no? Y de qué difícil es todo y qué importante es Europa y no sé qué y no sé cuánto. Está muy bien, no sé. Pero, ¿qué significa esto, no? En esta discusión. ¿Qué va a aportar la CSU a todo eso? Y pareciera como que simplemente es, bueno, acá está nuestro showman, ¿no? El showrunner, y lo presentamos, y bueno, que hable. Algo bueno va a decir. Bueno, igual en la CSU no tienen que ser muy innovadores, ¿no? Porque ganan siempre. No tienen problemas con eso. Sí, y también sabes lo que me llama la atención, que si vos mirás spots posteriores de Markus Söder o anteriores de Edmund Stoiber, son todos iguales. Es el gran líder, visionario, el estadista, que observa hacia adelante y te da la pauta de lo que va a pasar, ¿no? Hay que preguntarse qué fue antes, si la CSU o los hiperliderazgos. Bueno, ¿no? Interesante. Ese es tema para ¿O tesis. es la CSU una concatenación de hiperliderazgos y ego bávaro? Bueno, basta porque el viento de tu sabiduría me golpea en la cara y no me permite leer el guión. ¿Qué te parece si pasamos a la segunda categoría, que creo que para mí es la que más te gusta? Vamos. Cuando un spot cuenta una historia. ¿Qué te parece? Mira, te voy a mostrar un ejemplo, a ver si te acordás de a ver si te emocionás. Venga. Haben Sie mal was gemacht, von dem Sie überzeugt waren, dass es richtig ist? Da schickt dir niemand eine SMS und sagt, das war richtig, das hast du gut gemacht. ¿Quién es? Da explodieren die Kommentare. Christian Lindner. Yo siempre cuando vi ese vídeo pensé, bueno, el mejor vídeo que he visto en la historia de la comunicación política alemana, y lo segundo que pensé es, ¿hablaré algún día como Christian Lindner? Qué genio, tío. Es que el tipo habla muy sexy, el tipo habla muy bien. Es un alemán que te atrapa, ¿no? Y dices, joder, la lengua alemana mola. Es verdad, joder. No, tengo Es en la verdad, cabeza la canción, ¿no? Es esa de Too sexy for my spot, too sexy for my spot. Pues bueno, esto. A ver, Christian Lindner, para poner un poco en ambiente, insisto, todo esto lo vamos a poner en la descripción para el que quiera ver los spots. Algunos de ellos los tenemos subtitulados en su momento, Sí. cuando estamos muy activos en eleccionesenalemania.com. Entonces los van a poder ver y analizar. Pero es interesante este spot. Este es del año 2017 y no de la elección federal, sino de la elección regional de Sí. Nordrhein-Westfalen, justamente la elección que va a tener lugar en 2 semanas, donde él lanza este spot
junto con toda una campaña, ¿no? de él mismo, todo centrado en su persona, pero contando la historia a través de él, de su partido, ¿no? Un partido que venía golpeado, un partido que, según él, tenía las mejores ideas, pero nadie las entendía, un poco haciendo autocrítica, intentando decir las comunicábamos mal y poniéndose un poco como líder de lo nuevo, ¿no? De las startups, de la digitalización y demás. Y después de 5 años tenemos que aceptar que ocupa ese lugar, ¿no? Después José Berlinés dirá, no, Franco, ¿cómo vas a decir semejante cosa? Pero bueno, lo discutiremos en el Discord. Pero sí que, más allá de lo que haga o deje de hacer, el Partido Liberal se apropia del tema de la digitalización, Sí, ¿no? lo Del moderno, Partido sí, lo moderno. moderno. Bueno, de hecho, por eso lo votaron tantos jóvenes. Fue el partido más votado por los jóvenes junto a los verdes, ¿no? Ujú. Los jóvenes, digamos, que podrían votar la CDU cuando sean mayores, ¿no? Pero sí, aquí la ventaja es, obviamente, o sea, yo no sé si me identifico con ese relato de Christian Lindner, pero bueno, me gusta verlo. Pensé que ibas a decir, no sé si me identifico con él, ¿no? Como... No, pero luego es verdad que en Alemania, claro, no estamos en Latinoamérica, ¿no? Ni en España. Entonces hay una parte en la que la gente lo puede ver superficial, como lo del culto a la persona, todo eso, ¿no? Entonces esa puede ser una desventaja, pero yo de verdad creo que es imposible ganar unas elecciones a día de hoy sin un candidato fuerte y con un mínimo de culto a la persona y con un mínimo también, y lo siento, de superficialidad. Bueno, ¿sabes qué? No todo puede ser profundidad. No, totalmente. todo. ¿Sabes qué, Raúl? Yo me acuerdo en 2000, creo que fue 2011, campaña electoral en Berlín, Klaus Wowereit, el alcalde, intentando ser reelegido, que después termina ganando, y él hace una campaña parecida a la de Lindner, ¿no? En ese sentido, de el candidato en el centro y demás. Mucho más. Ahí hay una campaña, en que Wowereit es toda la campaña, ¿no? La gente que le acompaña, que son personas anónimas, son figurantes. Sí. Son figurantes que lo único que hacen es reforzar la idea de Wowereit. O sea, y es espectacular esa campaña de Frank Strauss. Y es claro, espectacular. pero te vas a indignar un montón cuando te cuente que dentro del partido todo el mundo criticaba esa campaña. No, ¿cómo que me voy a indignar? Eso lo he vivido tantas veces yo dentro del partido que que lo sé perfectamente. Porque por eso las campañas no las pueden decidir los militantes, ni siquiera los dirigentes de los partidos. Las campañas las tienes que encargar fuera. Con un buen briefing, con todo el análisis de datos, con todo lo que quieras. Pero no puedes hacer una campaña dentro del partido. Lo siento, no funciona. ¿Sabes qué? Si haces eso, pasa lo siguiente. Mein Vater war Bergmann. Als Ministerpräsident habe ich die letzte Zeche geschlossen. Ich weiß, was Veränderung bedeutet. Jetzt geht es Al um final unser dice, ganzes Land. yo sé lo que significa cambiar. Sí. Dice que ha Amin cerrado Laschet. la última mina, ¿no? Como ministro presidente cerró la última mina. Cerró la última mina. A ver, es potente. Mi padre era minero, como ministro presidente yo cerré la última mina, sé lo que significa referéndum. No es cambio, es como transformación, como algo más que cambio, ¿no? Sí. Sería sí, transforma, no sé. Es un cambio, en España el significado es menos potente que referéndum, creo. Pero, ¿para qué significa en Alemania? Pero sí, está bueno la entradilla, pero... El problema es lo que luego- sigue, ¿no? Claro. Una lista de muchas cosas que quiere hacer. Para poner en contexto, este es el spot electoral del año 2021 de Armin Laschet, el candidato de la CDU, que termina perdiendo la elección, perdiendo después el control del partido, perdiendo todo básicamente. Bueno, este creo que es un buen ejemplo para mostrar que si bien sirve intentar contar una historia, esa historia Claro. también tiene que tener cierta coherencia con lo que representa ese candidato en sí, Claro, lo porque que está transmitiendo en esa campaña, ¿no? Claro, aquí la diferencia con Lindner se muestra como moderno, el spot es hipermoderno, todo va en torno a ser moderno, ¿no? Y digamos, contra todo, no me importa lo que digan, no sé qué, yo soy tal. El de Laschet empieza diciendo, mi padre era minero y yo cerré la última mina. Hostia, me vas a hacer llorar. ¿Y qué has hecho para que eso no suponga un problema para Alemania o para la región donde había minas? No sé, ¿has hecho algo? ¿Qué propones? ¿Qué modernización has traído? ¿Qué nuevas
qué nueva economía, qué nuevos puestos de trabajo ligados a la transición ecológica, no sé. No termina el relato, se queda ahí, ¿no? Se queda como en una anécdota. Mi Y padre también- era minero y yo cerré una mina, ¿vale? Claro, y a ver, ¿qué hacemos? claro, y el problema también es que, a ver, no, es cierto que el spot nos marca la línea de campaña y demás y por dónde va a ir el relato, pero en ese momento ya habían sucedido muchas cosas en esa campaña, como él Aparte de riéndose, ¿no? Aparte de eso. En la zona de tragedia cuando tuvieron lugar las inundaciones en Alemania y demás. Entonces, claro, es difícil salirse de eso y armar un relato como si nada hubiese pasado. Claro. Pero bueno. Bueno, Em, vamos a otra Vamos a una clasificación. categoría. Mira, acá la categoría le Categoría. puse la historia del lugar o de la región, pero le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner spot turístico. Así, sin más. Spot turístico. Escucha este ejemplo, mira. Bayern hat einen ungewöhnlich hohen Standard in allen Bereichen erreicht. Wirtschaft, Finanzen, Bildung, Kultur. Ich sage immer Vorstufe zum Paradies. Bueno, eso, Und die permitime ¿Qué es un traducirlo. podcast? ¿Es un podcast? No, no es un podcast. A ver, voy a tratar de describir la imagen. Kneipe o, sí, bueno, un bar en Baviera, no en Alemania, en Baviera. Está sentado mirando, digamos, en la ¿Pero pantalla. dentro o fuera? Dentro, ¿Biergarten o...? dentro, de izquierda a derecha, mirando José Hofer, ministro presidente de Baviera, hablando con alguien que no se ve. Él está mirando hacia la infinidad y lo que dice es, con una sinceridad total, diciendo: Baviera alcanzó unos estándares impresionantes en educación, en finanzas, en muchas cosas. Baviera está 2 o 3 escalones por debajo del paraíso. Macht keine Schulden. Ja, das ist die Einladung an die Bundesregierung. Schaut auf Bayern. Wir reden nicht nur klug daher, sondern machen die Dinge auch gut. Así empieza José Hofer su campaña. ¿Cómo no vas de a votarlo? ¿Cómo no vas a votar? 2000. Tienes que votar. Sí, creo que era 2000, ahora me entró a duda, 2013 si no me equivoco, pero no lo sé. No está mal, me parece eso. ¿Por qué? Porque en Baviera el orgullo de ser bávaro Claro. y el miedo a que el resto de Alemania, especialmente Berlín, lo perjudique, porque tienen envidia de Baviera, es un frame muy arraigado en esta región. Y yo te lo digo por experiencia, por escuchar ya mucha charla después de 5 años viviendo acá. 5 no, sí, 5. Y me parece que es algo a lo que la CSU le sabe sacar más provecho que ningún otro partido, al menos en esta región. Obvio, desde luego. Y bueno, sí funciona. Y ese tipo de historias, es verdad que el ritmo era bien lento, ¿no? Parecía que estaba en una charla, podría ser para un podcast de entrevista, ¿no? Sí, sí. Y para vídeo necesitamos un poco más de acción, pero bueno. Sí, o sea, la CSU tiene un éxito electoral clarísimo siempre en Baviera y les va bien porque entienden mejor que nadie, ¿no? Cómo son los bávaros. Y bueno, esa es la representación, ¿no? Estamos a 2 peldaños solo del paraíso, ¿no? Bueno, Claro, el problema, ¿sabes cuál es? Cuando pero es... está bien porque es aspiracional, no cierra, o sea, no da todo por hecho, ¿no? Dice, no, llevamos gobernando mucho tiempo, hemos alcanzado unos estándares increíbles, pero todavía nos quedan 2 peldaños para llegar al Es paraíso. brutal, Por eso ¿no? El objetivo tengo que de seguir él. gobernando, por eso tengo que seguir gobernando. Hay un call to action ahí, vótame para llegar al ser el paraíso. Al paraíso. Mamma mía. Solamente para cerrar este spot tipo turístico, hay muchos de estos en muchas regiones de Alemania. Creo que son los más, donde empiezan con imágenes de drones desde arriba Sí. de alguna ciudad o de algún paisaje típico de la región que sea. Y empiezan diciendo, este es un land fuerte, que trabaja mucho, que crece y no sé qué, y no sé cuánto. Y la verdad hemos que es avanzado como... hemos innovado. Sí, es un spot muy de... pareciera turístico, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me pregunto si, por ejemplo, alguien de Niedersachsen, ¿no? Tiene el mismo orgullo por su región que el que puede No, tener un bávaro. Claro, hay que estudiarlo. Y voy a decir una cosa, ¿eh? Cuando muchos ciudadanos están diciendo que sienten lejanía de la política, de los políticos y tal, utilizar un dron para los vídeos es mala idea, porque lo que hace es mostrar escenarios de lejanía. Claro. Así que bueno, ahí lo dejo. Pasamos a
a la siguiente categoría, que es una que a vos te encanta. encanta. O al menos a mí Sí. me encanta escucharte a vos hablar sobre esa categoría. Sí. Se llama categoría lista de compras y este es el mejor ejemplo que pude encontrar. Für Wahlwerbung tragen die Parteien die Verantwortung. Für 90 Sekunden. Dabei geht es doch um viel, viel mehr. Wir wollen Verantwortung für dieses Land übernehmen, und zwar für viel länger. Bueno, te dejo la musiquita de fondo, Raúl, para que expliques de qué se trata este spot del año 2013 del Partido Verde. Bueno, lista de compras es ese típico spot o discurso o lo que sea en el que un candidato, en lugar de centrarse en 2 o 3 mensajes, en 2 o 3 ideas, empieza a decir 57 cosas que haría. Y bueno, obviamente a la cuarta cosa que dice ya te has olvidado de todas y de las 3 anteriores, con lo cual no sirve de nada, ¿no? Y eso pasa mucho en los partidos, ¿no? Pero no vamos a hablar de esto en el discurso, pero tenemos que hablar también de esto. No os olvidéis de este otro tema y no de este otro tema. No se puede hablar de todos los temas. Es imposible. O sea, en una campaña tienes que tratar de, en el menor tiempo posible y con la petición de atención menor posible, porque la gente no presta atención, en general no tiene tiempo, obviamente tiene que estar a otras cosas, de apelar con 2 o 3 mensajes al mayor número de personas. Entonces no pueden ser temas que apelen a pocas personas, tienen que ser temas que apelen a la mayoría, o por lo menos a la mayoría del público al que te quieres dirigir. Y eso es algo que no entienden los partidos. Bueno, pero la gente del Y partido claro, se queda muy no, pero feliz. nosotros tenemos un programa con 100 medidas, hay que contarlas todas. Claro, No, es lógico. No, nadie. Tengo una idea, Raúl. 100 medidas en 100 segundos. Es buenísimo. Eso sería el ejemplo de lista de compra clarísimo, ¿no? Es verdad, se quedan felices los del partido porque no, la propuesta que yo hice en el Congreso del partido ha salido en el vídeo electoral. Para aclarar, ¿no? Les decía que este video, bueno, este audio del video que acaban de escuchar del año 2013 fue una campaña a la que le fue tan bien que el Partido Verde quedó último y sacó creo que 8,4%, si no recuerdo más, atrás de Ilinke, ¿no? Pero bueno, desastre, todos los partidos hacen este spot de lista de la compra, cada vez menos. Creo que la última campaña, el único que entendió ya que no se pueden hacer más fue el SPD, que como hemos repetido 1000 veces, se centró en 3, 4 ideas máximo, que todos seguimos recordando un año después, Franco. Entonces tuvieron éxito. ¿Qué opinas si, ya que mencionaste al SPD, pasamos a la última categoría, que es ese tipo de spot que está orientado a un valor, ¿no? Y eso cuando buscaba ejemplos, me recordó a Martin Schulz, que no es lo mismo que Olaf Scholz, ¿no? Martin Schulz fue el candidato en 2017 a canciller del Partido Socialdemócrata, iba a ganar la elección en marzo y en septiembre la terminó perdiendo con el peor resultado de la historia, y este era su spot electoral. La música dura un montón. Me acuerdo de eso. Ya empieza, ¿eh? Manche behaupten ja, Gerechtigkeit sei heute kein Thema mehr. Sigue la música. Dios. No puede ser. 20 segundos. Sigue la música. Wenn dem so wäre, warum ist dann eines der ersten Dinge, die wir unseren Kindern beibringen, gerecht zu teilen? A ver, acá el amigo Martin Schulz está hablando de justicia social y al principio la primera frase es: algunos piensan que la justicia social ya no es un tema más, ya no es más un tema. Bien, muy bien el frame negativo. Empezar con un frame negativo. Algunos, si estás pensando que la justicia social da igual, muy bien, tienes razón. Martin, muy bien. Y luego dice: ¿cómo puede ser si lo primero que enseñamos a nuestros hijos es a compartir? Muy bien, Martin. Eso está bien para cuando quedan 3 años para las elecciones. Está bien hacer un poco de pedagogía, hablar de... Pero no funciona en un spot electoral, salvo que hagas alguna otra cosa, más que definir lo que es justicia social, ¿no? A ver, para terminar ese spot, recuerdo que el mensaje final es: el país está bien, podemos hacerlo mejor, ¿no? Como diciendo, bueno, Merkel gobierna bien. El país está bien, sigan votando a Merkel. Claro. Podemos hacerlo mejor, pero ustedes no van a decidir eso porque la justicia social no es un tema. Claro. Bueno, y con eso cerramos, Raúl, las categorías de spots. Puede ser que haya más, ¿no? Pero yo creo que estas 5 de alguna manera encierran buenas. De qué se trata todo. Y bueno, si en algún momento volvemos a armar un Twitch, que es la idea,
vamos a mirar un poco los spots electorales, aprovechando que que estamos en tiempo de campañas, y mirar lo que se está haciendo a nivel regional, y lo discutimos con todas las personas que se conecten. Pero hay dos cosas más que no quiero dejar pasar para cerrar este tema campaña. La primera es la estrategia, que en Alemania es muy particular porque tiene que ver con el sistema electoral, ¿no? Tiene que ver con el sistema electoral y, bueno, también tiene que ver con la historia, ¿no?, política del país. En un país en el que el centro político tiene tanta importancia, en el que hay dos partidos mayoritarios que hasta hace bien poco sumaban, no sé, más del 60% de los votos. Más. ¿No? Sí, sí. Más. Entonces, es verdad que las elecciones en Alemania se ganan en el centro, pero es verdad que hoy también, con el escenario tan fragmentado, empieza a cambiar, ¿no? Y hay estrategias clásicas que conocemos, ¿no?, que es el tema del Spitzenduo en los verdes, ¿no?, de presentar dos candidatos, que esta vez rompieron para presentar solo a Annalena Baerbock. Está la estrategia de la búsqueda del segundo voto, está hablar de tus temas o intentar ampliar la base electoral. No sé, hay un montón de estrategias que hemos visto en las campañas en Alemania, que se vienen también repitiendo y que forman parte, digamos, de la tradición electoral alemana, ¿no? Tal cual. Te decía eso del sistema electoral porque, por ejemplo, no sé cómo será en otros países, tal vez cuando hay elecciones multinivel, ¿no?, al mismo tiempo, lo verás. Me has dicho algunas veces el caso en España, ¿no? Pero esto de ir a buscar el segundo voto y dejar que el primer voto se lo lleve otro. En algún episodio explicamos el sistema electoral, así que no hace falta que lo hagamos ahora. Más adelante tal vez lo haremos, pero es interesante cómo los partidos pequeños o antes pequeños, minoritarios, como liberales y verdes, sacrificaban de alguna manera el primer voto para dárselo al Partido Socialdemócrata o Unión Demócrata Cristiana, para poder obtener al menos el número que les permite entrar al Bundestag, ¿no?, y pasar ese 5%. Claro, la estrategia de campaña tiene también mucho que ver, o está muy ligada a algo que es menos filosófico, que es el dinero que tengas para hacer tu campaña, el presupuesto que tengas. ¿Por qué? Mira, hablamos antes de Die Linke, ¿no?, que entró al Bundestag porque sacó 3 mandatos directos, ¿no?, en 3 distritos, ¿no? Creo que uno en Leipzig y 2 en Berlín o algo así, no estoy seguro, pero sí, creo que es eso. Die Linke puede volver a entrar al Parlamento haciendo solo campaña en esos distritos que ganó. Si imagínate que tiene 30 millones de euros, ¿no?, para la campaña. Y entonces dicen los de Die Linke, no, tenemos que hacer campaña en cada uno de los pueblos de Alemania. Bueno, pues divide 30 millones entre todos los pueblos de Alemania. O divide 30 millones entre los 3 distritos en los que tienes posibilidades de entrar, o más posibilidades. 10 millones para cada uno. ¿Vas a volver a ganar ese distrito? Sí. Bueno, eso se llama estrategia. ¿Sabes qué me haces pensar ahora, así espontáneamente? Imagínate que un partido pequeño hace eso. Me refiero a un pequeño, Volt, por nombrar un ejemplo, el partido europeo, paneuropeo. Imagínate que dicen, bueno, vamos a hacer campaña en 3 distritos, vamos a poner todo el dinero ahí, todos los esfuerzos, toda la energía, y si sacan esos 3 mandatos directos, listo. Claro. Están en el Parlamento. Sí, el tema es que tiene que haber un histórico, ¿no? Die Linke ya venía ganando en esos mandatos. Lo que tiene que hacer es mantenerlos. Perdió alguno histórico también, perdió Marzahn-Hellersdorf, ¿no?, a manos de la CDU. Sí. Bueno, Raúl, sí, perdón, Sí. el último punto, así vamos cerrando esta parte, y que me pareció muy interesante, ya que hay elecciones dentro de 2 semanas en Nordrhein-Westfalen, es el tema del programa del partido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argentina, la verdad es que eso es algo que ha quedado como pieza de museo. Si bien sigue existiendo, no es muy relevante, quiero decir, en la campaña. En Alemania no. Y en Alemania pasa algo que es muy divertido, y a mí me gusta al menos, y es que hay muchos análisis sobre el programa electoral y se mira cuántas palabras, qué palabras usaron y qué sé yo y qué sé cuánto. Y me pareció interesante echarle un ojo a este de Nordrhein-Westfalen, que compara los diferentes partidos y nada, un par de datos para comentarte. Hay alguien que hizo un análisis de los programas electorales de los 6 partidos más importantes y buscó qué palabras se decían solo en uno de los programas, ¿no? Por ejemplo, el Partido Socialdemócrata. ¿Qué palabra dijeron en ese programa que no se dijo en ningún otro programa de los otros partidos? Un poco para ver cuáles son las diferencias que puedan llegar a existir. Entonces, si uno mira, ya que mencionaba el Partido Socialdemócrata,
¿Sabes que es el único partido que habla de la catástrofe de las inundaciones y ningún otro partido lo menciona en su programa? Oh, wow. Pues fueron ahí especialmente duras, ¿no? En España. Claro, y me llama la atención, ¿no? Está bien, ellos estaban en la oposición, tal vez por eso la CDU tal vez lo nombra, pero de otra manera. Y para el Partido Verde me llama la atención que pese a estar en la oposición no lo haya nombrado, aunque aparecen otras palabras que ningún otro partido menciona, por ejemplo el cuidado o el desarrollo de los bosques, ¿no? Que es algo, bueno, está bien, muy, muy típico del Partido Verde, pero que en este Franco, contexto... ¿cuántas páginas tienen los programas esos? Y depende, ¿no? Pero a ver, mira, el Partido Verde tiene 122 páginas, la CDU 109, SPD 104. Bueno, el más corto, ¿sabes cuál es? El de la derecha radical de AfD con 55 páginas. Claro, no tienen mucho que contar, la verdad. ¿Sabes qué te da la pauta que no tiene mucho que contar? La palabra más repetida de su partido, por ejemplo, el Partido Socialdemócrata es Menschen, ¿no? Que significa personas. En los verdes es Nordrhein-Westfalen, la palabra más repetida. La CDU también, personas. La palabra más repetida del programa de AfD es AfD. Ah, buenísimo. Sí. Buenísimo. Y he visto que también usan una palabra que no usan nadie más, que es autoritet. Bueno, claro. Y dando un poco, dándonos la posibilidad de agregar o de tener claro que es un partido que entra en la definición de derecha radical que nos plantea el amigo Casmude, claro, de partidos que hablan de nativismo, que hablan de autoridad y que hablan populismo. A mí me encanta esto de las comparaciones del programa. Para el partido está muy bien sacar ese programa hay un congreso, una convención, se hacen enmiendas al programa, se abre también a colectivos, se reúnen con los agentes sociales, con las asociaciones de los barrios, hacen propuestas y el programa se enriquece. Todo eso es performance, no sirve más que para comunicar. El programa como tal no tiene valor. Digamos, lo que tiene valor es 3 o 4 medidas que anuncies, tus valores también como partido, como candidato. No hay personas que hagan, como un día nos confesó José Belines en Discord, que él y con otros amigos hacen comparaciones de los programas antes de votar. No existe ese votante. No existe, es un unicornio. Entonces, lo que hacen falta son, no sé, las 10 primeras medidas si gobierno, por ejemplo. Eso sí funciona. Eso sí funciona, porque pones el foco sobre 10 cosas que uno puede recordar. Los 3 medidas más importantes, 4 o 5. Un programa de 122 páginas no se lo leen ni los militantes. Lo leen los periodistas para hacer una comparativa y sirve, por ejemplo, para estas cosas, para que nosotros llenemos 5 minutos de podcast. Y si tenés un programa de 149 páginas como el de D-Link, el más largo de todos, con casi 70.000 palabras... Pues te quedas fuera del Parlamento. Muy bien, con eso le damos fin a esta sección, o mejor dicho, a este análisis o esta discusión que hemos tenido sobre cómo es una campaña electoral en Alemania. Seguramente hay muchas otras cuestiones que podríamos discutir, como cómo son los debates de A2, de A3, de A5, bueno, varias cosas, pero lo dejamos para más adelante, lo discutimos en el Discord juntos. Me ha gustado mucho, Franco, gracias por preparar este tema. Con mucho gusto, Raúl, pero tenemos que avanzar porque si no se nos va el podcast. Bueno, vamos a lo feo, ¿no? Lo que nos dio vergüenza este mes. Claro, eso te iba a decir. ¿Qué nos dio vergüenza este mes? Vos querés empezar con algo muy, muy reciente, ¿no? Bueno, sabes que Karl Lauterbach, el ministro de Sanidad, ha dicho que en este año se va a aprobar un borrador de ley para legalizar el consumo de cannabis para adultos, etcétera, ¿no? Bueno, todo bien, es una medida que está en el acuerdo de gobierno del semáforo y que muy demandada, sobre todo por los liberales y los verdes, que tienen, digamos, el público también más joven. Hay que recordar que el SPD, su público es de mayores de 65 años, 70, ¿no? Claro. Que digamos que ya no estarían en la edad de hacerse un porro, digamos. Bueno, pues el SPD piensa que sí, porque... el grupo parlamentario en Twitter ha sacado una imagen en la que dice más libertad, esto en los colores del semáforo, pero que también son los colores del Rastafari, verde, amarillo y rojo, y que como diciendo que te hacemos un porro, que hay una imagen de un porro. Claro, usando el lenguaje muy coloquial, ¿no?
Hay una imagen de un porro encendido, un porro bien ahí, bien armado, con bastante material dentro, digamos. Y no sé, hace falta decir que te hacemos un porro, que el partido del SPD de los señores de 65 años te lían un porro. No lo sé. Yo creo que corren el riesgo con esto de, no sé, de convertirse en una caricatura también, ¿no? Yo entiendo la medida, estoy a favor también, pero creo que el SPD corre el riesgo de hacer el ridículo con esto, ¿no? Y bueno, Así que bueno, eso pasa cuando le dejas usar las redes sociales y hacer cualquier cartel a cualquier persona, ¿no? Claro, Sin pensar nos mucho en las ha dado un poco de vergüenza, pero tenemos a un habitual, ¿no?, de esta sección, Franco. Sí, hay alguien que es recurrente, yo no sé por qué, capaz que tengo una visión sesgada. Vos me tenés que avisar, Raúl, si ves que estoy siendo demasiado duro, pero vamos a hablar de Markus Söder, el ministro presidente de Baviera, el gobernador, digamos, que tiene una, no sé si es una obsesión, un tic nervioso, no sé, pero está todo el tiempo poniendo dos tipos de fotos, o tres, digamos. Una es la típica foto de partido donde se inaugura no sé qué y aparecen 3 personas de traje mostrando algo. La segunda es fotos de lo que come, comida. Ya hemos hablado en algunos episodios de cómo se come 3, 4 huevos fritos para desayunar y demás. Y lo pone ahí muy orgulloso. Y la tercera es una necesidad imperiosa de mostrar cosas de superhéroes o de películas, ¿no? Muchas veces aparecen las entrevistas cuando lo llaman de los talk show con una taza de Star Wars, ¿no? Y demás. Y ahora apareció comparándose porque dice que se parece a un personaje de Marvel. Le vamos a poner el link en la descripción del episodio para que vean a cuál me refiero, porque de hecho yo tampoco lo conozco muy bien a este personaje de las películas de Marvel, pero es como, yo me pregunto, a vos que sos consultor intergaláctico, Raúl Gil, ¿es tan importante ser tan superficial en las redes y hacer todas estas cosas teniendo en cuenta que gobernás uno de los lenders más grandes, que hay una guerra acá a un par de kilómetros, que tenés que tomar decisiones? Es, digamos, sincero eso. Sí, no, a mí me molesta un poco ya tanto, ¿sabes? Yo creo que está bien, no sé, igual no sé cuándo lo publicó, si fue el fin de semana o entre semanas. Si es el fin de semana no pasa tanto. Igual confunden todas las redes. Esto es algo más para Instagram, por ejemplo, ¿no? Claro, acá lo que estoy mostrando salió en Twitter, ¿no? Claro. No, perdón, en Facebook. En Facebook. Confunden todas las redes. Esto pues puede estar bien para Instagram, pero hay contenido que no vale lo mismo, ¿no? Que no sirve para otras redes, ¿no? Y bueno, es verdad que está bien lo de las referencias al cine, a la cultura, todo eso, pero es verdad también, ¿no?, lo que dices tú, que estamos en momentos complicados y que a veces yo creo que se pasa de frenada Markus Söder, ¿no? Y Raúl, el último punto que me parece relevante y tiene de verdad ahora sí mucho más impacto en la política federal, ¿no?, que es la renuncia de la ministra de Familia del Partido Verde, Anne Spiegel, que renunció luego de que se conozca que unos días después de las inundaciones en Rheinland-Pfalz, donde ella era ministra de Medio Ambiente, se fue de vacaciones, ¿no?, con toda su familia. Y no solo eso, que uno puede decir, bueno, no, qué sé yo, lo podemos discutir, pero lo peor fue que mintió porque dijo que se conectaba a las sesiones de gabinete, de emergencia y demás, y en realidad hay registro de que no se ha conectado nunca por Zoom o por teleconferencia. Sí, hay dos cosas, un comportamiento inapropiado o que no se espera, digamos, que haga alguien que está en shock porque en su región han muerto muchas personas por las inundaciones y es la ministra de Medio Ambiente, y luego la mentira, ¿no? Que es todavía más grave, ¿no? No, y también después, si querés agregarle una tercera cosa, cuando ella sale a declarar, bueno, capaz que vos lo podés entender como experto en discurso político, pero digo, cuando sale a declarar por qué renuncia y que se va, efectivamente, insisto, ¿no?, renuncia a ser ministra a nivel federal. Cuando pasó esto, ella era ministra a nivel regional. Cuando renuncia, insisto, a esto, ella dice, bueno, renuncio por lo que la presión política es muy grande. Y creo que, me parece a mí, no quiero pecar de moralista, pero renuncia porque mintió y porque se mandó flor de error. No, ahí es para protegerse ahí a última hora, pero también queda mal. O sea, quedó mal al irse. ¿Se puede decir que es una carrera política terminada, Raúl? Bueno, sí, pues nunca se sabe, pero a mí me gustaría saber de dónde viene, ¿no? Porque puede ser fuego amigo esto también.
Puede haber sido que ha salido desde dentro. Puede haber, ¿quién sí. ¿Quién tiene los registros de que ella no estaba en las reuniones del gabinete, ¿no? Bueno, Raúl, para cambiar el mood, ¿qué te parece si hablamos de lo que nos dio esperanza? Espera un poco, porque la que entró a sustituyendo tú la conoces, y yo también, Franco, estuvimos hablando con ella el día antes de las elecciones, ¿te acuerdas? La nueva ministra, Lisa Paus, estábamos tomando una cerveza. Esa es, no, ¿en serio? Claro, en un Kenaipe de Berlín, y tú la saludaste, le dijiste, no, aquí estoy, no sé qué, tal, la saludamos. No me digas. Y ella contestó, digamos, un poco... No sé, sí, estaba muy cansada, era muy tarde. Era muy como tarde. las 10 de la noche. Y sabía ya que iba a ser ministra de Familia. Mirá vos. En fin. Sí, esa es. O sea, yo puedo decir, conozco a la ministra. ¿Necesitas algo? Yo te contacto con la ministra. Bueno, que suban el Kindergel, Franco, inmediatamente. Bueno, pasemos entonces ahora sí, Raúl, a lo que nos dio esperanza este mes. Bueno. Que son un par de cosas, algunas personales. Pero empecemos con una que nos afecta a todos, y no solamente en Alemania, sino en el mundo, y tiene que ver con la cuestión de la crisis climática. Y me puso muy contento saber que en la encuesta de Infratestimap de abril de 2022, el 87% de la gente está de acuerdo y a favor de desarrollar lo más rápidamente posible las energías renovables. Bueno, no sé si esto tiene que ver con conciencia en el sentido de la preocupación por el medio ambiente o consecuencia de la guerra, digamos, de la subida de precios a partir de la guerra en Ucrania, de la energía, digo. Pero más bien lo segundo. Sea como sea, es una buena noticia que el 87% esté a favor, ¿no? Es una buena noticia. Justo ahora veía también datos de la televisión pública alemana, ZDF, sobre Nordrhein-Westfalen, cuál es el tema más importante de estas elecciones. Umwelt y Energiepreise, medio ambiente y precios de la energía. El primer tema, arriba del todo. Impresionante. Así que, bueno, sí, estamos ahora todos con eso. Claro, es lo que nos afecta al bolsillo, Franco, siempre funciona, siempre está arriba. Y ya que hablamos de los temas importantes, los problemas de Alemania, ¿no? Durante mucho tiempo medio ambiente fue reemplazado por otro tema mucho más inmediato, que fue la pandemia, como en el resto del mundo. Y la buena noticia no solamente es que bajan los números, bajan rápidamente, y también que la variante actual que circula no es tan terrible en términos de afectar a la salud de las personas. Hace unos pocos días nuestra amiga Carmen Viñas nos decía por Twitter que había sido el primer día sin muertos por corona en Alemania desde septiembre, lo cual, bueno, es un mensaje que nos da esperanza. Claro, también. Yo he vivido esta semana algo, cuando he vuelto de mi ausencia a la oficina, a la red, yo entré en la red cuando empezó la pandemia y entré ya con mascarilla. No había visto a mis compañeros sin mascarilla. ¿Le conocés las caras a tus compañeros? Esta semana ya hemos podido ir sin mascarilla, lo cual es muy raro. Yo la sigo llevando en el bolsillo por si acaso. Me la pongo. Pero ya veo a la gente. O sea, es alucinante. He visto las caras de la gente. No las había visto todavía. Las había visto por Zoom, obviamente. Claro. Pero no imagino a la gente comentando así en la comida. ¿Viste qué feo que es Raúl? Ay, Dios. Sí. Con lo que parecía. No, el tema es que a mí las mascarillas también me quedan mal por el tamaño de mi cabeza. Bueno. Raúl, contanos tu gran, inmensa, hermosa noticia. Este es el primer episodio que grabo desde el nuevo estudio, en la misma calle que antes, pero cruzando la calle. Y bueno, estoy en el piso nuevo, estamos en el piso nuevo, todavía faltan cosas porque las empresas de transporte, amigos alemanas, son muy malas, son mala gente, malas personas, todas las empresas de transporte, y no traen las cosas a su tiempo, la traen mal, las devuelven, etc. Pero bueno, aquí estamos disfrutando de unos metros cuadrados que necesitábamos y de una altura de pisos de estos lindos berlineses que nos da mucha esperanza y que me permite tener un fondo de pantalla para Twitch que mejorado, ¿no? Con respecto al que he tenido hasta ahora. Así que volveremos a Twitch también y seguiremos comentando sobre política alemana. Espero que nos acompañen, ¿no? Todos en Twitch cuando retomemos. Y nos queda una última cosa, Raúl, que es recordar a nuestro viejo podcast El fin de la Merkel, del que hablamos un montón el otro día en el taller, no sé si te acordás. Es cierto, sí. De cómo lo concebimos, de cómo se fueron dando las cosas, cómo se lo desarrolló. pusiste como ejemplo práctico para entender
la teoría que estabas dando, que fue la verdad que te lo vuelvo a decir, ya te lo he dicho en privado, pero lo digo en público, que fue increíble lo que contaste el otro día en la primera sesión y la gente salió encantada y con ganas de que llegue el miércoles siguiente. Muchas gracias, Raúl. Y una de las consecuencias de lo que hablábamos era la conformación de una comunidad. De eso vas a hablar vos también en el taller, en algunas sesiones, de cómo una audiencia se convierte en una comunidad, y en nuestro caso se convirtió en una comunidad que discute todo el tiempo, todos los días en el Discord, y aparecen discusiones muy interesantes como la que planteaba el otro día Miguel, que me gustó mucho, que hablaba del tema de la formación, ¿no? En Alemania, para hacer cualquier tipo de trabajo, o casi todos, tenés que hacer una formación reconocida. Por ejemplo, si querés ser carnicero, ¿no? Por nombrar una. Sí, o técnico de bicicletas, o un montón de formaciones. Sí, es verdad que estás 3 años teniendo esa formación, ganando un sueldo muy bajo. Hay quien lo puede ver, si lo miras desde la perspectiva de un país como España, donde la formación profesional no está bien valorada, pues se ve con buenos ojos la alemana, pero es verdad que aquí también tiene esa obsesión con tener el título para poder hacer cualquier cosa, ¿no? Y si eres un grandísimo panadero francés que vienes a trabajar a Berlín, no puedes abrir una panadería porque no eres Meister, pues algo pasa. Sí, también como que no va atado a la realidad actual del mundo, digamos, ¿no? No, aparte que se quedan vacantes muchísimas plazas de formación profesional, porque pues la gente no está dispuesta a estar 3 años formándose para algo, ganando poco dinero, y prefieren, no sé, dar el salto directamente al mercado laboral o seguir estudiando una carrera, etc. Una última cosa antes de cerrar este episodio: no se pierdan los episodios, valga la redundancia, de Inteligencia Alemana, el podcast de Nacho Rubio, que ya sacó unos cuantos, nos ayuda a entender muchísimo sobre política de seguridad alemana, a los que son fanáticos de estas cuestiones. Se los recomiendo con mucho ímpetu. Así que, Raúl, si te parece bien, empezamos a cerrar este episodio del tercer voto, ¿no? Adelante, Franco, con el cierre. Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, por los mensajes de apoyo como siempre, por fortalecer esta hermosa comunidad de gente que habla sobre política alemana en español. Sumate al Discord, como te decía antes, te dejamos el link en la descripción. Nos puedes seguir en Twitter, en Instagram, en Twitch, en TikTok. ¿Tenemos TikTok? Bueno, no me acuerdo. Somos Raúl Gil y Franco de Ledone, y nos vemos el mes que viene con otro episodio del Tercer Voto, política alemana en español. Una producción de Rombo Podcast. Y si querés, podés ayudarnos en patreon.com/Rombo Podcast para que sigamos produciendo contenido sin endeudar a nuestras familias. Muchas gracias a los que ya sois mecenas. Raúl. Bien, Franco. Una pregunta, ¿tenés planeado viajar a Frankfurt en estos días? No sé qué es Frankfurt y creo que no existe esta ciudad. Bueno, un saludo desde la final de la Europa League.